Buenos días compañeros, mi nombre es José Luis Páez García y en esta ocasión les voy a hablar sobre la etapa de investigación en el sistema penal acusatorio. El objetivo de la investigación, estipulado en el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que el Ministerio Público es quien reúne indicios para esclarecer el caso. Todo esto nos lleva a los datos de prueba para sustentar una acción penal. Esto nos quiere decir que el Ministerio Público va a ser el encargado de determinar mediante las pruebas si existe o no un delito a perseguir. Una acusación en contra del imputado. La acusación en contra del imputado debe de hacerse de manera oficial ante el juez de control. Todo esto se hace con la finalidad de reparación del daño. Las autoridades encargadas. Las autoridades encargadas van a ejercer la investigación, la etapa de investigación mediante los principios estipulados en el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos dice que son la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez, lealtad y el respeto a los derechos humanos. La legalidad debe entenderse como todos los hechos que se llevan a cabo durante la etapa de investigación deben de ser de acuerdo o apegado a lo que la ley establece. De objetividad porque tiene la finalidad de evidentemente esclarecer el caso y determinar si existe o no un hecho delictivo a perseguir. De eficiencia porque nos debe llevar a un resultado satisfactorio, sobre todo en materia de justicia. De profesionalismo porque este principio nos dice que debemos actuar en base a nuestra responsabilidad, a nuestra dedicación y sobre todo al respeto. De honradez, que nos dice que es la honestidad con la que el defensor, en este caso del imputado, actúa de buena fe. Y de lealtad, porque nos dice que cualquier servidor público involucrado en la investigación, en la etapa de investigación, debe de actuar de manera transparente, sobre todo cuando se trata de casos de prueba de evidencias o de datos probatorios, y el respeto a los derechos humanos, como está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que por ningún motivo dichos derechos pueden ser violados. El jus puniendi del Estado es un principio que nos va a decir sobre los derechos de la persona imputada, los cuales básicamente, en términos generales, son la presunción de inocencia, el ser informado sobre el delito que persigue, el ser informado sobre que tiene una defensa y sobre todo el trato digno. El respeto de igualdad jurídica, que dice que el juez de control debe de actuar de manera imparcial, es decir, no debe de existir favoritismo ni sobre la víctima ni sobre el imputado. Y la dignidad de las personas, la dignidad de la persona humana. Por el simple hecho de ser una persona, quiere decir que ya existen derechos estipulados incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya lo mencioné. Bueno, la etapa de investigación se subdivide en dos, en inicial y complementaria. En la etapa de investigación inicial comienza con el conocimiento de los hechos, del cual deriva de una denuncia, de una querella o detención en fragancia. Una denuncia la puede hacer cualquier persona o incluso de manera anónima. Una querella la hace la propia víctima o en este caso el ofendido, o la detención en fragancia que puede llevarse a cabo mediante una autoridad judicial o cualquier corporación policíaca. De ahí damos paso a lo que es la carpeta de investigación. De acuerdo al artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el encargado de recabar todas las pruebas con el fin de determinar si existe o no un hecho delictivo a perseguir. En caso de existir un hecho delictivo, el Ministerio Público debe solicitar una imputación ante el juez de control. De ahí damos paso a lo que son los datos de prueba. Aquí es donde comienza la etapa complementaria.
que nos dice que el Ministerio Público justamente es quien debe reportar al juez sobre el imputado, debe dar informe sobre el caso, sobre la investigación y sobre quién precisamente es el imputado. Ya de ahí el juez de control debe vigilar que todos los derechos y las garantías del imputado no estén siendo violados y en este caso estén siendo respetados. La etapa de investigación dice que cuando el delito no es grave, el imputado puede quedar libre mientras se hace toda la etapa de investigación, no sin dejar a un lado que las medidas cautelares por parte del Ministerio Público deben ser impuestas hacia el imputado. Las medidas cautelares deben de ser entendidas como las obligaciones que tiene el imputado por parte del Ministerio Público. También nos dice que cuando el delito es grave, el imputado queda detenido de manera formal. Bueno, no de manera formal, pero sí mientras se lleva a cabo todo el proceso de investigación, porque el proceso de investigación debe continuar aun cuando el imputado, en este caso, queda detenido por asuntos obvios, en este caso un delito grave. El juez de control. ¿Quién es el juez de control y básicamente cuáles son sus funciones? Una de las funciones principales del juez de control es dar orden y seguimiento de la investigación. De acuerdo al artículo 20 constitucional, nos dice que el juez de control es quien se va a encargar de verificar sobre el principio de presunción de inocencia, que no es otra cosa más que nadie es culpable hasta que se le muestre lo contrario. Y también debe dar seguimiento a lo que es el debido proceso. El debido proceso debe ser entendido como que no se viole ningún derecho del imputado por parte de cualquier dependencia o por parte de cualquier autoridad del Estado. En este nuevo sistema penal acusatorio existe un término referente que es salidas alternas, en el cual la víctima y el imputado llegan a un acuerdo, todo esto para una posible reparación del daño, o más bien para la precisa reparación del daño. También se puede hacer una suspensión condicional de acuerdo a lo estipulado en la ley. En este caso puede ser precisamente por causas de fuerza mayor, y todo eso se hace precisamente para evitar prolongar el caso, que en este caso es una de las principales finalidades de este sistema penal acusatorio, el no prolongar el caso. Fin de la etapa de investigación. Bueno, la etapa de investigación termina cuando el asunto o investigación del caso queda a manos y disposición del juez. Es el juez de control quien determina si procede o no una etapa intermedia. Bueno, a todo esto y en conclusión, se puede decir que la etapa de investigación es súper importante porque es precisamente en el sistema acusatorio donde podemos tener salidas alternas y donde podemos evidentemente tratar de evitar que se violen precisamente los derechos del imputado. Es aquí donde termina la investigación y también donde nos dice que muy probablemente, y lo que busca esta etapa es que no se prolonguen precisamente los casos y no se lleven a juicio, sobre todo. Gracias, compañeros, por su atención.